Estamos de vuelta aquí en Contexto y seguimos hablando con el señor Guillermo Palomino, presidente de Access Capital, justamente sobre el sistema financiero en nuestro país, cómo se encuentra durante y bueno, lo que se espera para después de la pandemia, los desafíos que quedan pendientes o que van a quedar pendientes. Y nos justo despedíamos a la pausa preguntando por, digamos, la cantidad de empresas o el porcentaje del total de empresas que hay en nuestro país que tienen acceso al sistema financiero en nuestro país y con ello además acceso pues a capital y de alguna manera a alivio de una economía mucho más desacelerada. Señor Palomino. Bueno, cuando se da el programa Reactiva, hubo inicialmente algunas dificultades en que las pymes pudieran acceder al programa Reactiva, luego se reformuló una serie de cambios y ajustes en el camino y finalmente un porcentaje relevante en monto y un porcentaje mayoritario en número de empresas fue a las pymes. Sin embargo, igual el número de pymes que de alguna manera es desconocido en el Perú por la informalidad. Yo puedo identificar a las pymes que contribuyen, que tienen un RUC, claro, una cuenta bancaria, pero ciertamente hay unidades de negocio que todos sabemos operan en la informalidad y es difícil tener un registro y hay estimados macroeconómicos, pero obviamente cuanto más informal sea, es más difícil que tenga acceso al sistema financiero. El sistema financiero peruano, que es uno de los líderes en microfinanzas en los últimos 20 años, ha sido premiado, reconocido muchísimas veces, ha desarrollado una serie de técnicas para identificar, evaluar, llegar a pequeñas empresas, pequeños negocios. Entonces, el típico es el puesto de mercado, que evidentemente no tiene estado financiero, no tiene documentación tributaria completa. Entonces, el sistema financiero ha desarrollado herramientas para poder identificarlos, captarlos, evaluarlos y ha hecho un trabajo relativamente bueno con ellos. De estas empresas, hay algunas que han tenido algunas restricciones para mantenerse, pero yo diría que el acceso per se no se ha perdido a lo que teníamos en el Perú. Quien ya no existe como unidad productiva ciertamente ya no va a tener. Lo que puede haber habido es y esa es estadística que recién se está recabando a nivel macro y hay algunas del Instituto Nacional de Estadística, hay unidades de negocio que han desaparecido. Es decir, si yo era un comerciante, ya dejé de ser comerciante, he perdido el acceso, pero no porque me hayan cerrado las puertas, sino porque mi negocio dejó de operar. Porque no tuve acceso al producto, se cerraron las importaciones, la fábrica cerró, etc. Pero yo creo que como, digamos, la accesibilidad de las empresas al crédito del sistema financiero puede ser más prudente, pero no se ha estrechado de manera significativa. De hecho, a las empresas que han probado seguir en operación, los bancos y el sistema financiero en general ha ofrecido una flexibilidad que no ha tenido antes. Y esto es porque, obviamente, con una parte del mercado, que se va reduciendo porque no tiene actividad, todo el sector gastronómico, restaurantes, hotelería, turismo, todo ese sector que genera empleo, que genera sujetos de crédito, que genera empresas pequeñas, medianas y grandes, no ha tenido prácticamente ingresos, ha tenido reducidos en un porcentaje altísimo. Los bancos, cajas municipales, cajas rurales, han tenido que buscar otras fuentes de negocio y ahí es donde creo que han tenido alguna flexibilidad que antes no habrían tenido para poder captar nuevos negocios que sigan en operación durante la pandemia. Ahora, y hablando, esto es a nivel, digamos, de acceso, pero a nivel de deuda total, ¿cuáles son, digamos, los riesgos que quedan para el sistema financiero en los siguientes años? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema financiero? Porque me imagino que tienen que ir paliando o reduciendo de alguna forma la cantidad de deuda, ¿no?, que se ha emitido durante este periodo. Sí, a ver, la deuda total, el crédito del sistema bancario, si es que nosotros consideramos obviamente lo que ha sido los créditos reactivos, que mencioné que han sido 55.000 millones de dólares, 55.000 millones de soles, disculpen la imprecisión. Eso es lo que si no hubiera existido esta masa de créditos, probablemente el sistema bancario se habría reducido cerca de 22.000 millones de soles. Es decir, he sumado 33.000 millones
comparando el stock del año 2020 contra el año 2019. Pero de ese crecimiento está incluido 55.000 de reactiva. Por lo tanto, se hubiera caído alrededor de un 8 o 9%, que da una caída de economía del 11%, digamos, guarda alguna coherencia. Entonces, a tu pregunta de qué tendría que hacer el sistema financiero para seguir creciendo, el sistema financiero crece de la mano con la economía. Si la actividad económica crece, van a crecer las empresas, sus requerimientos de capital de trabajo, de importación, de financiamiento de cuentas por cobrar, etcétera, y se van a generar empleos, y los empleos van a ser personas naturales que demandan crédito también al sistema financiero. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Los cientos de miles de personas que trabajan en restaurantes que no están generando ingresos, salvo una parte pequeña de cocina, la parte de delivery que probablemente se ha incrementado y ha generado puestos de trabajo, pero el efecto neto, como lo dice la estadística de la economía en el año, que recuerden que en el año tuvimos 9 meses y medio de caída, venían 2 meses y medio de un buen crecimiento hasta mediados de marzo. Entonces, tenemos que ver cuándo la economía se recupera. Hasta el mes de diciembre, cuando estábamos todos con mucho mayor confianza y no nos había dado esta pequeña dosis de incertidumbre de los últimos 2 meses, todos preveíamos que prácticamente se iba a recuperar la economía en el año 2021. Hasta tal punto que las cifras del mes de diciembre fueron mejores que de diciembre de 2020, ofrecieron un ligero crecimiento sobre las cifras de diciembre de 2019. Es decir, venía un mes bueno y muchos auspicios económicos para que la recuperación sea más pronta. El Banco Central debe emitir su reporte de inflación en aproximadamente 10, 12 días, sale hacia mediados de mes, y ahí vamos a ver cuál es el nuevo pronóstico que hace el Banco Central, que recaba probablemente la data macroeconómica de mayor calidad y precisión del país. Ahí es donde yo creo que va a haber una nueva previsión de que el crecimiento ya no va a ser tan auspicioso como estaba previsto, va a ser algo más lento. En la medida que esa economía genere empresas en crecimiento, con mayores ventas, con mayores requerimientos financieros y genere otra vez esos empleados o microempresarios pueden ir pagando su deuda y pueden ir demandando mayor deuda, va a venir el sistema creciendo también. La pregunta concreta era tuya, ¿qué se va a hacer para reducir el volumen de deuda? Bueno, en la medida que se pueda pagar, las instituciones financieras tienen que darle los plazos del caso. Si yo me quedé sin trabajo y yo era un monstruo en un restaurante y ya conseguí que me reprogramen por 3 meses, por 6 meses, obviamente me van a tener que dar un plazo razonable. Las tasas se han ajustado para abajo, lo cual ha golpeado la rentabilidad de las instituciones financieras, pero le ha permitido tener un crédito vivo. Entonces, si yo como mozo, que me quedé sin trabajo porque mi restaurante estuvo cerrado 6 meses, obviamente no hay forma que yo pueda pagar. Algún otro ingreso me generaré, pero no es muy creativo para ello. Pero en la medida que a mí me reprogramen, que los restaurantes vayan reabriendo, que yo me reenganche un nuevo trabajo o que abra mi mismo restaurante, entonces yo voy a ir pagando esa deuda no al ritmo anterior y me voy a demorar unos meses en recuperar. Pero creo que esto es una herida, es como una herida de guerra que va a demorar. Esto no se va a resolver ni en 6 meses ni en 12. La carga para un sector de la población y para algunas instituciones financieras va a demorar más, y para otras lo han podido llevar con notable éxito porque su industria, digamos, quienes van orientados a la exportación han sido menos afectados. Si uno ve las acciones en la bolsa limeña, en lo que va del año han tenido, a pesar de la pandemia y todo lo demás, han tenido un crecimiento relevante. Nos ha ayudado los precios del cobre, pero digamos, hay elementos de la economía que están comenzando a andar mejor, hay otros que se han parado un poco en enero y febrero, pero esto es un costo que vamos a distribuirnos no de manera igual entre todos, pero vamos a salir de esta, va a haber heridos y probablemente va a haber muertos. Pero el grueso de la economía ha dado una muestra de fe, todos se la han jugado porque esto salga adelante y así va a tener que ser. ¿Va a haber lastimados? Sin duda va a haber lastimados, y eso es una cosa inevitable. Pero las deudas van a seguir y la gente se demora un poco más en pagarlas. Es natural, es salir de una enfermedad. Ahora, o sea, si yo pierdo peso en una cirugía, ¿voy a recuperar mi peso? Depende a qué ritmo, nadie lo sabe, pero me va a demorar.
Claro. Bueno, creo que ahí hay mucho por donde ver y tal vez podamos encontrarnos nuevamente más adelante después de justo el informe de inflación del BCR para ver un poco justamente esas cifras más a profundidad y también al mero hecho de las expectativas, porque entiendo que, digamos, parte de las expectativas es que se mantengan la tasa de interés de referencia donde se encuentra actualmente y también la distribución de las vacunas, ¿no? O sea, los bancos y todo y la economía dependen, digamos, de que eso se ajuste a las expectativas, no solo del mercado, sino de las personas. Pero creo que eso lo vamos a poder conversar más adelante. Muchísimas gracias por esa entrevista. Y creo que vamos a tener data importante en breve. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de poner estas ideas y estos datos y espero que sea de provecho para, muchísimas gracias. Los televidentes. Gracias. Vamos a una pausa y si se ha perdido alguna parte de esta entrevista, ya sea la primera antes de la pausa o ahora justamente, puede revisar siempre En Contexto a través de YouTube. Pone En Contexto arriba y tiene todos los programas. Pero bueno, pausa y volvemos con más. Estamos de vuelta aquí y ahora vamos con las conclusiones del programa de hoy. Como han visto, se logró de alguna forma pasar, por lo menos desde el punto de vista financiero y crediticio, este año 2020 pasado. Y gracias a que a los actores, tanto el privado como el Estado, el BCR también, ¿no? El Banco Central de Reserva de Perú, se pusieron de acuerdo en sacar adelante la situación en la que nos encontrábamos. Esto, sin embargo, necesita mantenerse de alguna forma para poder seguir avanzando, ya que las expectativas sobre la vacuna y en general sobre la situación económica global son distintas tal vez de lo que se esperaba cuando se inició al menos esta pandemia. Sin embargo, hay motivos para ser optimistas, ya que la actividad en distintos sectores se ha empezado a recuperar, pero va a depender mes a mes del trabajo que se siga haciendo en nuestro país. Con eso terminamos el día de hoy aquí en Contexto. No se olvide visitarnos en YouTube, solo tiene que poner en el buscador En Contexto y va a encontrar absolutamente todos los programas que han salido hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo. Y los portales